Hola, buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Soy Paula Alzate, chair del Comité de Legislación e Impuestos y es un placer para nosotros recibirlos en el primer comité del año. El tema a tratar hoy es registros contables según el Decreto Ejecutivo 177, todo lo que debes saber. El decreto ejecutivo establece lineamientos de los registros contables que los registros contables deben llevar eh, relacionados con las personas jurídicas no operativas en Panamá, con el fin de garantizar mayor transparencia fiscal y cumplimiento normativo. Su correcta aplicación es clave para evitar sanciones y alinearse con estándares internacionales en materia tributaria. En este comité analizaremos sus principales implicaciones y cómo las empresas pueden adaptarse eficazmente a esta regulación. Como panelistas tenemos a Giovanna Bernal, licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y en Contabilidad con varias especializaciones como Derecho Mercantil, Administración de Empresas, Docencia Universitaria y Tributación Local e Internacional. Cuenta con una certificación en prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo otorgado por FIBA del Instituto de Florida. Es miembro activo de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, ASOCUPA, el Work Compliance Association, vicepresidente de la Asociación de Empresas de Cumplimiento APEC, miembro activo de IFA Panamá, presidente de IFA Panamá en el periodo 2020-2022, miembro activo y de la Junta Directiva de STEP, eh, miembro del Colegio de Contadores de Panamá, miembro del Colegio de Abogados de Panamá, miembro de la Asociación de Contadores y Auditores LACA y miembro del Instituto Panameño de Tributaristas INSPAT. Ha sido autora de varios artículos y conferencista en varias ocasiones a nivel nacional e internacional. Cuenta con amplia experiencia en el sector de cumplimiento tributario, corporativo, migratorio y fiduciario. Actualmente es socia fundadora de la empresa regulada de cumplimiento para la prevención de blanqueo de capitales, Premium Strategy, y de la firma Prime Solutions, Tax and Legal. Por otro lado, tenemos también la participación de Mayra Rodríguez, doctoranda en Ciencias Económicas y Empresariales en Sao Paulo, CEU de Madrid, España, abogada y contadora pública autorizada con diversas maestrías y especializaciones en prevención de delitos financieros, entre ellos el blanqueo de capitales, gobierno corporativo y en negocios sostenibles, con énfasis en ESG. Es asesora jurídica de la firma Fides Consulting Inc., especializada en banca, fideicomisos, prevención de delitos financieros, entre ellos blanqueo de capitales, gobierno corporativo, tributación, y ha sido docente universitaria por más de 20 años. Participó en la primera evaluación de cumplimiento regulatorio de Gafi en Panamá en el año 2017 en representación del sector fiduciario. Integró las mesas de discusiones de la ley número 70 que reforma el Código Penal, el cual penaliza la evasión fiscal en Panamá, así como también la discusión de la ley número 76 del 13 de febrero de 2019 que aprueba el Código de Procedimiento Tributario en la República de Panamá. Igualmente, tuvo una destacada participación en las discusiones legislativas del proyecto de ley de extinción de dominio y trabajó conjuntamente en reuniones con la Superintendencia de Bancos de Panamá durante la redacción, revisión, discusión y aprobación de la ley 21 del 21 de mayo de 2017, que es la ley fiduciaria. Ha sido expositora invitada en congresos, seminarios y foros a nivel nacional e internacional para presentar temas regulatorios relacionados a prevención de blanqueo de capitales, delitos financieros, defraudación fiscal y en el Congreso Latinoamericano de Fideicomisos COLAFI del 2022 realizado en Panamá. Previo a dar paso a nuestras invitadas, recuerdo a todos los participantes que tendremos, como siempre, un espacio finalizando la intervención para preguntas y respuestas, las cuales pueden ir dejando en el chat y serán leídas al final de la intervención. Igualmente, quiero dar un agradecimiento muy especial a nuestros patrocinadores que hacen posibles todos estos eventos. Así que gracias, Mayra y Giovanna, por acompañarnos y adelante. Gracias, Paula. Buenas tardes a todos. Para nosotras es un grato placer poder compartir este tema tan interesante que sabemos que en los últimos, bueno, en los últimos días del mes de diciembre, estos primeros días del mes de enero, han sido pues días en donde se han presentado muchas inquietudes,
respecto a este decreto y a otros que también pues coincidieron en la misma, casi en la misma fecha del mes de diciembre del año pasado. Sin embargo, pues hoy nos ha tocado este gran reto de presentarles a ustedes este tema que todavía pues está siendo revisado y pues Joana le va a hablar un poquito más al respecto más adelante. Tengo pues el honor de iniciar esta exposición, la cual en este momento pues voy a compartir mi presentación a efectos de poder entonces lograr este seguimiento al tema sobre este decreto 177 sobre registros contables y en este caso pues vamos a compartir algunas situaciones, temas que en nuestra experiencia también hemos visto y que espero pues que les resulte de mucho aporte en su actual gestión a todos aquellos profesionales, contadores, abogados, agentes residentes que estamos seguros, reitero, va a ser de mucha utilidad y que pues si efectivamente tienen a bien realizar alguna pregunta, inquietud, pues al final de nuestra presentación vamos a tener unos minutos y van a tener esa oportunidad de poder entonces compartirnos dichas inquietudes. Inicialmente, comentarles, creo que es importante siempre hacer una introducción porque todo marco regulatorio, toda ley, todo decreto tiene una motivación y realmente nosotros en Panamá, bueno, desde hace muchísimos años, estamos hablando del 2016, 2017 comenzábamos a tener un poquito de alguna presión, ¿verdad?, a nivel internacional de organismos en donde pues Panamá tenía que transparentar un poco más la información sobre aquellas sociedades que estaban constituidas en Panamá, pero que sus actividades o operaciones se estaban perfeccionando fuera de ella. Y en este caso son las llamadas o las conocidas por todos nosotros como las sociedades offshore. Dicho esto, también debo comentarles como preámbulo a todo este marco normativo que Panamá es signataria y ha suscrito muchos convenios, acuerdos sobre intercambio de información tributaria y sobre todo en el año 2016 Panamá suscribió con la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal un marco legal de información, ¿verdad?, de intercambio de información y esto un poco en atención a los estándares, reitero, internacionales de cooperación fiscal. Sobre esto, pues sabemos que Panamá no solamente ha suscrito estos convenios a nivel de Latinoamérica, sino también inclusive con Estados Unidos, cuando tenemos ya que intercambiar información sobre aquellos sujetos que son estadounidenses y un poco haciendo referencia al marco normativo FATCA, CRS, con otros países en donde Panamá pues ya actualmente tiene suscrito estos convenios de intercambio de información y que sí es importante también anotar que en mi experiencia y donde he podido participar en reuniones donde justamente hace un par de años la Organización de Estados Americanos estuvo evaluando a Panamá en materia de transparencia, intercambio de información también, tuvimos la oportunidad de escuchar a fiscales, inclusive panameños, cuando les toca recibir ese requerimiento de otros países, cuando se genera una investigación, no solamente en el ámbito penal en materia de delitos financieros, sino también cuando corresponde también solicitar información estos países a Panamá ante la Dirección General de Ingresos, quien también tiene un departamento, un área que atiende todas estas solicitudes y requerimientos internacionales a efectos de que Panamá también pueda lograr de nuestra parte esa solicitud de información sobre aquellos contribuyentes o panameños que puedan estar generando negocios u operaciones en estos países donde Panamá actualmente, reitero, ha suscrito estos contratos o convenios de intercambio de información tributaria. Dicho esto, igualmente Panamá siempre ha logrado esa cooperación. Todavía no hemos quizás salido de estas listas de la Unión Europea, inclusive de la lista OCDE, donde todavía estamos siendo señalados en que Panamá
no coopera con el intercambio de información tributaria. No obstante, ustedes me acaban de escuchar que efectivamente Panamá siempre ha estado anuente a compartir información, a poder cumplir con esos requerimientos que recibimos en oportunidades distintas, pero todo esto que les acabo de señalar ha logrado el que Panamá tenga una ley o mantenga leyes actualmente que vayan dirigidas específicamente a señalarnos cuáles son nuestros deberes, derechos y obligaciones, y además ahora el poder mostrar de manera un poco más transparente esa gestión del conocer quiénes son los beneficiarios finales de estas sociedades anónimas. Ya contamos con leyes desde el 2020 en estos momentos, en donde tenemos unas obligaciones como agentes residentes de reportar ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros información vital para que en caso de requerimiento de alguna investigación que se pueda generar, pues se pueda lograr esa información. Y mucho más sobre los temas que nos reúnen en esta sesión sobre los registros contables, porque efectivamente los registros contables es la información que nos va a poder mostrar muchos de los temas transaccionales, el cómo nosotros estamos administrando, logrando esos registros, esa información financiera muy relevante, mostrar a través de nuestros estados financieros y que obviamente traen a colación regulaciones como la ley 52 del 2016 e igualmente que fue modificado por la ley 254, que fue también una ley que trajo muchas situaciones, controversias, inquietudes en los distintos sectores y sobre todo en los agentes residentes por estas obligaciones de mantener los registros contables, y que ahora, en esta oportunidad, en el reciente pasado diciembre del 2024, tenemos entonces este nuevo decreto que reglamenta de una u otra forma estos artículos, ¿verdad?, señalados tanto en la ley 252-2016 y las modificaciones presentadas en esta ley 254. Dicho esto, entonces nosotros tenemos que entrar a revisar el aspecto o cada uno de los aspectos señalados por artículo, que es lo que nosotras pretendemos en esta sesión compartirles, adicionalmente nuestros comentarios, nuestras experiencias que hemos estado observando, y de alguna u otra manera me permito también, de manera, en mi opinión muy personal, creo que este decreto, si bien es cierto, tiene su motivación de poder reglamentar o aclarar algunas dudas que están señaladas en este marco regulatorio. No obstante, siento que todavía hay que precisar algunos detalles que pareciera que son un poquito, no quiero decir contrarios, pero sí pueden resultar un poco confusos para quienes nos corresponde interpretar qué establece la ley y qué nos reglamenta, porque este decreto viene a reglamentar dicha ley. Así que es importante inicialmente tomar en consideración, ya que les he estado hablando un poco sobre la ley 254 del 2021 y que yo esto lo comentaba en otras sesiones, que siempre por casualidades estas nuevas normativas surgen por lo menos los 2 últimos meses de cada año, ¿no? Porque coincidencialmente cuando revisamos la ley 254 y ahora este decreto, pues más o menos coinciden en cuanto a noviembre, diciembre de los años en cuanto se generan estos nuevos marcos normativos. Entonces, quiero rescatar artículos o modificaciones que se presentaron en esta ley 254, primero sobre la importancia de mantener los registros contables para las personas jurídicas constituidas en Panamá. Tomemos en consideración que esto es una base fundamental para poder entender y comprender lo que se establece en este decreto. Personas jurídicas constituidas en Panamá. O sea, quiero decir con esto que si la persona jurídica o la sociedad no fue constituida en Panamá, no está dentro del ámbito legal competencia de estas normativas. Hay que comenzar por ahí. El otro tema es que nuestro país
tenemos regulaciones en cuanto a las, digamos, estructuras societarias, distintos tipos de sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, en fin, y además sociedades que son creadas en Panamá como sociedades anónimas, pero que perfeccionan sus operaciones fuera de Panamá. Dicho esto, estas son las que están dentro de este ámbito legal y es lo que vamos a desarrollar también en la medida que vamos revisando cada uno de los artículos de este decreto. Otro tema importante que también debemos tomar en consideración y no debemos perder de vista es que si por alguna razón, y que esto estaba pasando muchísimo, muchos agentes residentes han estado renunciando, han cambiado, inclusive los propios accionistas o los directores o quienes tienen esa potestad de decisión dentro de las propias sociedades o empresas de modificar o de actualizar o de cambiar el agente residente, es importante que exista una comunicación, porque en mi experiencia muy personal me ha tocado inclusive en reuniones con clientes revisar si efectivamente su agente residente tiene su sociedad está vigente y si no ha tenido algún cambio o renuncia de su agente residente. Y sobre lo cual tengo que comentar que en algunas oportunidades me he encontrado sorpresivamente con el cliente, de que el cliente desconocía que ya no contaba con su agente residente porque él había renunciado. Dicho esto, entonces tenemos una gran responsabilidad los agentes residentes. Si vamos a estar en una posición de renuncia, porque se puede entender por distintas circunstancias, siempre es importante que la empresa, si es el caso de que la empresa ha tomado la decisión, notifique a un nuevo agente residente y que lo actualice respecto a la información contable y además que todos estén anuentes y conscientes de ese cambio, esa designación ante el registro público. Porque lo que menos queremos que pase es que ante un requerimiento de alguno de los reguladores o de alguna autoridad competente, el agente residente no tenga la información o si el agente residente renunció, pueda tener la información hasta el periodo donde él renunció y que a su vez haya comunicado ese dato, esa información donde se encuentran los registros contables, ¿verdad? A quienes también deban saber y conocer también para deslindar responsabilidades sobre los periodos en donde este agente residente fungió como tal. El otro aspecto es, y que es parte de lo que ahora Giovanna nos va a compartir también, es que el agente residente debe entregar a la Dirección General de Ingresos una declaración jurada que contenga la lista de las personas jurídicas para las cuales ejerce este servicio de agente residente. Y es aquí donde comenzamos nosotros a identificar también esas obligaciones que tenemos a partir de este año y que, reitero, ahora más adelante, en la medida que vamos avanzando, pues también le vamos a estar hablando al respecto. No debemos pasar por alto, y esto para nosotras es sumamente importante, y sobre todo para los contadores y para los abogados que están aquí en esta sesión, también para conocimiento general debemos tenerlo también muy presente. Y es que en la ley 254, en su artículo 22, se describen, ¿verdad?, algunas acepciones o conceptos sobre temas relacionados a la documentación de respaldo, los registros contables y los estados financieros. Dicho esto, y siempre tener en cuenta de que todos los registros contables deben estar sustentados o soportados por facturas, contratos, recibos, todo tiene que estar debidamente documentado. Todo contador sabe que esto precisa para poder sustentar, no solamente en materia de prevención de blanqueo de capitales, sino también a efectos de presentar ante la Dirección General de Ingresos, ¿verdad?, todos esos
esos registros, inclusive cuando vamos a presentar nuestras declaraciones juradas de renta, que en los próximos meses estamos obligados a presentar. Todo tiene que estar documentado. Además, cuando mencionamos registros contables, los registros contables es todo lo que nosotros operativamente realizamos o transaccionamos y que tiene que ver con pago, con cobro, con recibos, ¿verdad? Con todo lo que muestre que está realizando la empresa para seguir operando o que esté vinculada a su operación. Y eso es sumamente importante porque yo no puedo registrar contablemente algo en mi empresa que no le compete a la empresa o que no está relacionada con el originar el ingreso o la venta de ese negocio o de esa empresa, que esto también es importante mencionarlo porque tiene que ver con el hecho generador, que genera la renta gravable en una empresa. Y lo otro, y sumamente importante, es tener claro el concepto de los estados financieros. Nosotros a veces, y tengo que decirlo, denominamos de manera incorrecta muchas veces informes. Y los informes no necesariamente son estados financieros. Acá nosotros tenemos en contabilidad distintos tipos de estado financiero, como el balance general, el estado de resultados, ganancias y pérdidas, el estado de cambio en el patrimonio y el flujo de efectivo. Ahora, cada uno de ellos tiene un objetivo, cada uno de ellos tiene de forma muy particular el poder mostrar efectivamente las operaciones o los resultados de un periodo fiscal o de un mes, dependiendo a la fecha en que nosotros estemos presentando el estado financiero. Y reitero, yo no puedo señalar que uno es más importante que el otro, porque cada uno de estos estados financieros tiene, reitero, un objetivo principal, un objetivo diferente, y que efectivamente nosotros tenemos que estar claros, porque más adelante, reitero, inclusive está como anexo al decreto 177, un informe financiero sobre el cual pues particularmente tengo algunos comentarios y que me imagino también Giovanna les va a compartir cuando ella lo esté presentando. Y pues vamos entonces a comenzar o iniciar a revisar este artículo 1 del decreto 177, que pareciera muy general, pero siempre hay que revisar en toda normativa los primeros artículos porque suelen ser, como decimos nosotros coloquialmente, la clave, ¿no? La clave para entender un poco lo que más adelante desarrolla quien elaboró o redactó esta normativa o de quienes redactaron esta normativa. El objetivo o el objeto del presente reglamento es desarrollar la obligación de toda persona jurídica constituida de conformidad a las leyes de la República de Panamá, de conformidad a la Ley 52 del 2016 y según quedó modificada en la Ley 254 de noviembre del 2021. Dicho esto, ¿qué mensaje o qué debemos nosotros interpretar de este artículo? Bueno, me está primero confirmando quiénes son los sujetos a quienes les aplica este marco normativo. Nos está presentando, bueno, todas aquellas personas jurídicas constituidas de conformidad en las leyes de Panamá. Aquellas que han sido constituidas en otras jurisdicciones quedan fuera, ¿verdad?, del marco regulatorio que estamos presentando en este momento. Y lo otro es que nosotros, los que somos agentes residentes o lo que estamos brindando el servicio de agente residente, tenemos que acogernos a la obligatoriedad señalada en estas dos normativas que están siendo reglamentadas a través de este decreto 177. Un segundo artículo que también es parte esencial en el poder nosotros interpretar
hasta dónde, ¿verdad?, quedamos nosotros en la responsabilidad o en la obligatoriedad de atender y de cumplir este decreto, es porque efectivamente nos señala le aplica a toda sociedad anónima de responsabilidad limitada o cualquier otro tipo, así como cualquier fundación de interés privado. Escúchense bien, porque muchas veces pensamos que esto únicamente aplica a las personas jurídicas, sociedades anónimas. Tenemos en Panamá una gama de tipos de sociedades, ¿verdad?, que están reguladas en la Ley de Sociedades Anónimas de Panamá. Y adicionalmente tenemos una estructura como las fundaciones de interés privado que también tienen su propia ley, que también son parte esencial en el contenido regulado en la Ley 254 y en la Ley 52 del 2016. Muchos se piensa que las fundaciones de interés privado están exentas de todo. No, señores. Hoy día las fundaciones de interés privado las estamos utilizando inclusive para propósitos mercantiles, para solicitar créditos, en fin, que se ha tergiversado en el tiempo un poco el uso que originalmente para el cual se constituyó o surgió en Panamá este tipo de estructura. Sin embargo, hoy día, por la gran cantidad de actividades comerciales o en las que están involucradas para acrecentar el patrimonio que se administra bajo esta estructura, tiene obligaciones tributarias. Por lo tanto, también están sujetas al cumplimiento de este marco regulatorio. Y no quiero tampoco hacer un lado porque siempre es importante hacer la conexión con la prevención del blanqueo de capitales, porque muchos sabemos que probablemente estas estructuras también son ideales para quienes puedan estar pensando de qué manera pueden disimular la licitud de algún acto o el traspaso de una propiedad de fuente ilícita a estas estructuras como las fundaciones de interés privado. Entonces, esto, llamarles un poco la atención porque hacia estos está está basada esta regulación y son quienes en este momento tienen la obligación. E igualmente, aquellas constituidas de acuerdo con las leyes de la República de Panamá que no realicen operaciones que se perfeccionen, consuman o surtan efectos dentro de la República de Panamá, lo que ya hace un momento les comentaba, las sociedades offshore. O sea, que esto vino un poco en la línea de poder transparentar de que yo estoy realizando actividades fuera de Panamá, pero tengo una obligación en Panamá de poder entonces suministrar información a través de los registros contables si fuese el caso de que surgiese un requerimiento de una autoridad competente. Así también se mencionan las tenedoras de activo y o fuera del territorio panameño. Muy importante, tenemos en Panamá una gran cantidad de sociedades anónimas que solamente tienen o son tenedoras de cuentas bancarias o son tenedoras de bienes inmuebles. Bueno, a estas sociedades también les aplica. Y muchos, a veces he escuchado, no, pero es que estas sociedades no tienen operaciones, solamente tienen un activo. Sí, son tenedoras de activos y quedaron dentro del ámbito de aplicación y regulación y de cumplimiento de esta normativa. Y fíjense que está el punto importante, tenedoras de activos y activos que estén dentro y o fuera del territorio panameño. O sea que si yo tengo una sociedad panameña constituida en Panamá, pero que es propietaria de un bien en Costa Rica o en otra jurisdicción, también quedan sujetas a la obligación de este decreto 177. Importante tener eso en cuenta. En nuestro artículo 3 se presentan excepciones. O sea, ¿quiénes quedan exceptuados del cumplimiento de la obligatoriedad señalada en la ley y en este reglamento o bajo este decreto? Y son las siguientes personas jurídicas: las que sean contribuyentes fiscales en la República de Panamá. Este primer numeral o este primer punto en el artículo 3 trae mucho análisis, porque contribuyentes fiscales quiere decir que son sociedades, ¿verdad?, fundaciones o
que están constituidas en Panamá, pero que generan operaciones en Panamá y que presentan declaraciones de renta sobre sus operaciones y otros tipos de declaraciones en Panamá. Están exentas del cumplimiento de este decreto. ¿Por qué? Porque una sociedad panameña que realiza operaciones en Panamá tiene derechos, obligaciones tributarias y obviamente la autoridad tributaria tiene todos los datos y la información en las declaraciones juradas de renta, ¿no? Además de que muchas de ellas también son auditadas y tienen que atender muchas otras declaraciones como ITBMS y otros impuestos a las cuales también están sujetas por otras regulaciones dentro del ámbito y la naturaleza de su negocio. Las que estén listadas en la Bolsa de Valores local internacional reconocida. ¿Por qué? Porque mayormente estas empresas que están listadas publican sus estados financieros. Así que ya allí tenemos información suficiente sobre su situación financiera y, reitero, sus estados financieros. Las que sean de propiedad de un organismo multilateral internacional o de un estado, y las que sean armadoras o fletadoras de naves inscritas exclusivamente bajo la Marina Mercante de la República de Panamá. Esta última también es una información que muchas de estas empresas que otorgan o que brindan este servicio también tienen obligaciones dentro del marco legal en su entorno de negocio, lo cual transparenta un poco la información y no queda, como quien dice, de manera opaca o que no se pueda recibir. La tenemos allí a la mano. Entonces, quedan exceptuadas, ¿verdad?, estas personas jurídicas o este tipo de empresas que están en Panamá, pero que tienen esta particularidad sobre sus operaciones en Panamá. Esta normativa, en el desarrollo de sus artículos, nos presentan ciertas, lo queremos señalar de alguna manera, definiciones o quizás nos quieren mostrar de manera más específica el tema, cómo nosotros clasificar a las personas jurídicas. Ya sabemos, porque lo acabo de mencionar en el artículo del alcance, el artículo 2, hacia dónde o cuáles son los tipos de sociedades a las cuales alcanza esta normativa o este decreto 177. No obstante, en este artículo 4 nos amplían un poco más sobre la persona jurídica panameña. Y vamos a citar textualmente lo que establece este artículo y vamos a ir como que desglosando en análisis algunos aspectos que nos parecen relevantes acá compartir con ustedes. Las personas jurídicas que se dediquen exclusivamente a ser tenedoras de activos dentro y o fuera de la República de Panamá, cuyos beneficiarios finales declarados ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros sean exclusivamente ciudadanos panameños. Y aquí hacemos la observación de que este subrayado es nuestro. Y fíjense que hacen una mención como que exclusiva, ¿no? Beneficiarios finales, a quienes el agente residente declaró o registró ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros, ¿verdad?, como panameños, ¿no? Y recuerden que estamos desarrollando el concepto de cómo esta normativa ya define o limita o nos alinea a entender quién es una persona jurídica panameña. En este caso, la persona jurídica deberá entregar anualmente a su agente residente una declaración jurada certificando lo siguiente. 1, que la persona jurídica se dedica exclusivamente a ser tenedora de activos dentro y o fuera de la República de Panamá. Que la persona jurídica no realiza operaciones o actividades que generen ingresos gravables en la República de Panamá. Y la declaración jurada antes referida deberá ser suscrita por un miembro de la junta directiva o del consejo de la fundación de la persona jurídica, según corresponda, su beneficiario final o un representante de este último debidamente facultado. Aquí voy a hacer un espacio, un alto, porque amerita realizar un análisis.
¿qué nos está señalando este artículo cuando nos menciona una declaración jurada certificando? Ahora tenemos un poquito más claro, porque antes teníamos la confusión. Bueno, esto también va a ser responsabilidad del agente residente, esto va a ser responsabilidad del contador. Oye, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, este reglamento nos está llevando a entender que la persona jurídica que sea tenedora de activos, activos que estén fuera o dentro de Panamá, tendrán que emitir una declaración jurada, ¿verdad? Llámese, será una fundación de interés privado, una sociedad anónima, las que ya mencioné anteriormente, tendrán que certificar ante el agente residente que es únicamente tenedora, que no realiza actividades o operaciones y que esta declaración jurada la debe firmar un miembro de la junta directiva de la sociedad. O sea que aquí los roles de responsabilidad lo va a tener que asumir quien firme esa declaración jurada, que va a estar en responsabilidad de un miembro de la junta o de dos miembros, porque va a depender un poco cómo se conformó, ¿verdad? Esa junta directiva, sus roles y responsabilidades dentro de su estructura societaria, o si esta junta directiva delegó ciertas responsabilidades en otra persona, o el beneficiario final, que probablemente sea el controlador de la sociedad, quién es la persona que lo va a firmar. Y en las fundaciones de interés privado, definitivamente, quién es el que representa a la fundación o el que está a cargo o el que lidera el consejo de la fundación, ¿no? Esas son las personas que van a estar facultadas a firmar esa declaración jurada. Y sabemos que firmar una declaración jurada tiene una gran responsabilidad, porque estás jurando que efectivamente es lo que contiene o que mantiene o los bienes que mantiene esa fundación o esa persona jurídica en este momento. Entonces, esto es bien importante porque de alguna manera se está ya delegando esa responsabilidad en quienes son los que toman las decisiones en una junta directiva o quienes representan esa junta directiva, ¿verdad?, de esa persona jurídica, o en el tema del consejo fundacional si se trata de una fundación de interés privado. Sin perjuicio de lo anterior, aquellas personas jurídicas cuyos beneficiarios finales declarados ante la superintendencia de sujetos no financieros sean exclusivamente panameños o ciudadanos panameños que generen ingresos gravables fuera de la República de Panamá, deberán entregar anualmente a su agente residente cualquiera de los siguientes documentos: un estado financiero o un resumen de los elementos de su situación financiera, cuyo modelo se incorpora a este reglamento, que más adelante Giovanna lo va a compartir, suscrito por un miembro de la junta directiva o del consejo de fundación de la persona jurídica, según corresponda, su beneficiario final o un representante de este debidamente facultado. Aquí es donde yo hace un momento les comentaba que este decreto, pues, pareciera que precisa y no precisa en algunos aspectos. Y esto porque he recibido algunas preguntas sobre estas dos alternativas o documentos que este artículo nos presenta, porque primero nos menciona un estado financiero. Espérenme, pero es que los contadores sabemos que no solamente existe un solo estado financiero. Es más, muchos de ustedes que trabajan en empresas, y cuando reciben una auditoría, el auditor no solamente le presenta el balance general, le presenta también el estado de resultados o el estado de ganancias y pérdidas, el flujo de efectivo. Todos estos son estados financieros. Ahora, al señalar este artículo un estado financiero, ¿cuál? ¿No? Y lo otro es o un resumen de los elementos de la situación financiera. Bueno, reitero, Giovanna no va a compartir el modelo, pero
en mi opinión muy personal y adelantándome un poquito, este modelo es muy limitado y no lo puedo comparar con un estado financiero. Y esto un poco para adelantarles mi opinión muy personal, del cual pues más adelante vamos a desarrollar en conjunto, tanto Giovanna y yo, si tenemos el tiempo para hacerlo, pero sí quería hacer alusión a este punto principal. Ahora le voy a pasar el desarrollo de los siguientes artículos a mi colega Giovanna, pero sí es importante tomar atención, tomar nota sobre estos aspectos fundamentales, porque pareciera que no, pero uno tiene que sentarse y leer y releer, porque pudiesen haber situaciones un poco ambiguas o podría haber algún tema de vacío legal que no quedaría claro quizás para alguno de nosotros cuando estemos analizando este marco normativo. Pero sí es importante, me parece, que haya quedado un poco más claro en relación a lo que establecía la ley, porque la ley estaba muy amplia. Sin embargo, en mi opinión personal, la ley presenta conceptos, acepciones sobre lo que es un estado financiero, lo que es un soporte, lo que son los documentos de respaldo, y esto también debió haberse considerado acá en este reglamento. Sin embargo, lo cierran un poco mencionando un estado financiero o completar el formulario. Hay que mirar un poco. Pareciera que lo que se está buscando es una declaración de que primero los bienes que yo tengo incluido o lo que es agregado dentro de mi sociedad son de fuente lícita, hay que sustentarlo, hay que documentarlo. Eso es lo que esperamos cuando estamos entonces en la prevención del blanqueo de capitales, que esto también va un poco en la dirección de la información que nosotros debemos compartir, pero que la gente residente ahora quede un poco más claro de lo que debe recibir de la persona jurídica a efectos de que él también pueda atender esa obligación que este propio decreto y la norma les está señalando deba atender en los próximos meses. Así que, Giovanna, adelante, continuamos con tu presentación. Gracias, Mayra. Gracias, Paula, por la invitación. Bueno, solamente para continuar con la presentación de Mayra, recordemos que ya han pasado 8 años desde la Ley 52 de 2016, donde en ese momento los agentes residentes solo debían solicitar un formato donde se solicitaba la persona contacto y la dirección donde se llevaban esos registros contables. Luego, con la Ley 254 de 2021, se amplía un poco más las definiciones y las obligaciones de los agentes residentes. Sin embargo, había muchos vacíos, muchas dudas sobre qué debo tener, qué no debo tener. Y bueno, se ansiaba por una reglamentación, que es la que tenemos hoy día, porque en aquel momento, bueno, en los últimos años, cada agente residente hizo lo que consideró que era un registro contable, voy a tener documentos de respaldo, voy a pedir un diario y un mayor si tengo una sociedad operativa. Bueno, eso es, digamos, pues en mi opinión, un poco de historia, porque ahora con esta reglamentación, lo que se solicita es pues básicamente o un estado financiero o un formato que incluye se incluye con el objeto de simplificar esta obligación para los agentes residentes, ¿no? Y tratar un poco de no tener tanta responsabilidad, porque pues muchos agentes residentes tenían documentos, facturas, e incluso acabo de ver unos comentarios donde qué debo tener todavía. Existen dudas y es importante pues que nosotros especifiquemos. También ayer se reunió en el Colegio de Abogados el director general de ingresos con otros abogados y aclarando también esta situación. Y cada vez pues con este tipo de actividades que como está organizado por ANCHAM en esta ocasión, tiene el objetivo pues de aclarar. Entonces, pues continuando con las definiciones de los artículos, en el caso de esta reglamentación, ya tenemos que buscar el beneficiario final. Entonces, en el artículo 4 es beneficiario final, panameño, debo pedir la declaración jurada. Si el panameño tiene ingresos en el exterior, debo pedirle un estado financiero o un reporte, ¿cierto?
Entonces, acá en el artículo 5 tiene una definición de persona jurídica extranjera, que en la reglamentación anterior, que ya está derogada, hablaba era de residente fiscal. Ahora no pensamos en residentes fiscales, sino en beneficiarios finales de acuerdo a la Superintendencia de Sujetos No Financieros, la información que nosotros levantamos en la plataforma. Entonces, si hay por lo menos un extranjero en la estructura de la sociedad, de la fundación, nosotros debemos pedirle un estado financiero o el borrador que al final de la presentación le vamos a enseñar, que es un borrador muy sencillo donde simplemente te indica el activo, el pasivo y el ingreso, básicamente. Esto es mínimo, no quiere decir que puedo tener más, porque en los últimos años, como no teníamos información de qué teníamos que pedir exactamente para poder tener información financiera, para poder cooperar con los organismos internacionales, con los estándares y con los requerimientos que nos llegaran de afuera, bueno, a la DGI y posteriormente pues la DGI solicitaba a la gente residente, ahora sí estamos como, ya sabemos lo que tenemos que tener. Entonces, básicamente sería esto. La siguiente, Mayra, gracias. Entonces, en el caso de las sociedades sin operaciones, lo que debemos pedir es una declaración jurada. Una declaración jurada donde nosotros creamos un formato donde debe indicar que la sociedad o la fundación no ha tenido operaciones, no ha tenido actividad comercial, no tiene ingresos, no realiza actividades que generan ingresos en Panamá o fuera y que no tiene activos, básicamente. Entonces, recientemente una colega estaba preguntando en un grupo, ¿qué pasa con estas sociedades que declaran rentas sin operaciones en la DGI? Entonces, es una buena pregunta y realmente pues, lo que yo pienso es que hay que determinar si efectivamente esa sociedad no ha llevado a cabo actividad comercial, no tiene ingresos, no tiene activos, porque en muchas ocasiones sí tienen activos y declaran no operaciones. Entonces, yo lo que aconsejaría en estos casos es entender el caso en particular de cada sociedad. Porque puede ser también que haya un contribuyente, una sociedad que es tenedora de un activo que alquila la propiedad y realmente se le considera contribuyente fiscal, pero no declara renta. Entonces, en ese caso, el agente residente, lo que en mi criterio debe tener es al menos un estado financiero o el formulario. Porque si bien sí está obligado a declarar renta, pues nosotros como agentes residentes tampoco podemos ser fiscalizador y exigirles. Ya si nos piden una asesoría, bueno, ya bueno, va el contador y entonces le hace pues este trabajo, pero sí, o el asesor tributario. Sin embargo, lo importante para la agente residente es disponer de al menos la información mínima que indica esta reglamentación. La próxima. Ajá. Y la próxima, vaya. Gracias. Ah, súper. Ok, entonces el artículo 7 reglamenta lo que es la entrega de la declaración jurada. Entonces, Mayra, bueno, estábamos conversando al inicio que ayer en el conversatorio que se realizó en el Colegio Nacional de Abogados se comentó que esta declaración, que ya existía, esta plantilla en la DGI, va a tener modificaciones. Entonces, lo que entendemos es que va a ser más sencilla, va a pedir el nombre, el RUC, y básicamente si la sociedad, si la agente residente tiene los registros, o tiene la información financiera, o tiene el reporte, o tiene el informe o la declaración, o no la tiene, básicamente. Entonces, recuerden que la obligación de presentar la declaración jurada era el 15 de julio de cada año. Sin embargo, pues por varias razones se estuvo extendiendo esta situación, por lo que los periodos del 2021, 2022 y 2023 tenemos como fecha de entrega por la extensión que se realizó en diciembre del año pasado. Tenemos que presentar la declaración jurada al 31 de marzo de este año. Y luego, a partir del 1 de enero de 2025, es decir, por el periodo fiscal del 2024, debemos presentar entonces la declaración jurada, como menciona la resolución, el decreto, al 15 de junio. Sin embargo, bueno, ayer en el conversatorio se le consultó al director general de ingresos si eso era un error de redacción, porque realmente la ley 254 indica que es el 15 de julio y al parecer es algo que va a ser reformado. Sin embargo, mi recomendación es que la tengamos antes del 15 de junio para evitar algún tiempo de urgencia. Entonces, recuerden también que es la obligación del agente residente de pedir los
los informes, las declaraciones juradas y todos estos documentos es al 30 de abril de cada año. En este caso, 2021, 2022 y 2023 es hasta el 31 de marzo, pero por el periodo 2024 es hasta el 30 de abril. O sea, es importante tener claras las fechas, porque sí es bastante confuso, incluso para nosotras, tener que digerir tantos cambios y tantas fechas, pero para nosotros como agente residente, presentar la declaración jurada donde vamos a decir de quién tenemos información y de quién no, va a ser al 15 de junio o 15 de julio de este año por el 2024. Otro párrafo muy importante que también incluye este artículo es que también libera de responsabilidad, es como una especie de indemnity para la gente residente, porque indica que el no tener, el tener este documento, que cuando menciona documento se refiere a la declaración jurada o al informe financiero o a la declaración jurada, dependiendo del caso en particular, libera de responsabilidad a la gente residente de tener los registros contables y la documentación de respaldo, lo que de cierta manera viene a liberar a la gente residente de tener esta documentación en sus archivos. Sin embargo, debemos tener en cuenta también que la ley 254, por ejemplo, al momento de disolver una sociedad, nos va a pedir que tenemos documentación de respaldo. Al momento de hacer un cambio de agente residente, también tenemos que certificar pues, que tenemos la documentación. Entonces, si hay casos muy particulares o incluso cuando la DGI nos hace una revelación de información a requerimiento, pues puede ser que también, además del informe financiero, nos pida un contrato, una factura, sin perjuicio de que también debemos cumplir con la ley 23 de 2015, sus decretos y sus regulaciones, donde indica pues, que debemos conocer al cliente, saber a qué se dedica, qué hace, y tener copia de los contratos, ¿no? Monitorear esta actividad. Entonces, sí es importante que pues, para efectos de esta reglamentación, tener como mínimo, como estándar mínimo, este informe financiero, pero luego tener en cuenta también que no debemos dejar presente que tenemos también que cumplir pues, con conocer la misma sociedad y entender qué está haciendo con una serie de documentos, ¿no? Por el tema de prevención del blanqueo de capitales, precisamente, pues como delito precedente del blanqueo de capitales y en muchos casos la evasión fiscal como delito precedente al blanqueo. Ok. Yo creo que esto sería el último artículo. Realmente, pues lo que viene a hacer es derogar el 258, que en ese momento lo que hacía era como dividir las sociedades que sí realizaban actividades con estados financieros refrendados por CPA, ya no deben ser refrendados por CPA. En este caso, pueden ser firmados pues, por un miembro de la junta directiva, por el presidente, por el representante legal o por la persona que la junta directiva delegue. Entonces, esto también flexibiliza de cierta manera la obligación. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Mayra, ¿ibas a mencionar algo? Sí, aquí está el formato. Sí, que yo, no sé, Giovanna, yo creo que sería interesante que nos compartas pues, tu comentario sobre el formato este que está también anexo al decreto. Sí, bueno, realmente este formato es bastante sencillo. Sé que algunas firmas ya lo estaban utilizando. Entonces es un formato muy parecido al de BVI, al de Islas Vírgenes Británicas y otras jurisdicciones, donde es como una especie de balance o estado de resultados muy simple, donde se indica pues cuáles son los activos, los pasivos y los ingresos. Entonces, este es el formato pues, que se puede utilizar para cumplir pues, con estas disposiciones. No incluye gastos, esto lo estuvimos conversando. A mí me parece que este es muy bueno para tenedoras, porque generalmente las tenedoras no tienen gastos, generalmente si es una cuenta bancaria solamente, con un plazo fijo, pues puede funcionar muy bien, o una sociedad que tiene un inmueble en el extranjero y lo alquila, entonces uno pone aquí los ingresos, si tiene algún tipo de hipoteca con algún banco, no sé, en Estados Unidos, o así, ¿no? Entonces cada sociedad, cada cliente va a llenar este documento y lo va a firmar. Bueno, que puede tener algunas deficiencias, puede ser, porque por ejemplo no vemos que hay gastos, pero también está la opción de que el cliente envíe un estado financiero, ¿no? Entonces allí puede ser que sea un poco más completo que este. No sé, Mayra, ¿qué opinas?
Sí, sí, Giovanna, sí, efectivamente, y coincido contigo, porque pareciera que este formato está como más enfocado a aquellas sociedades que son tenedoras, porque cuando revisamos el contexto, a pesar de que, debo reiterar, en el formato no nos especifica, ¿verdad? Esto simplemente nos dice o nos menciona, es un informe financiero y tenemos que agregar el nombre de la persona jurídica y el informe a qué periodo corresponde. Sin embargo, aquí hay algo que nos llama la atención y es que cuando observamos en la línea de pasivos y en la línea de ingresos, nos menciona entre paréntesis relacionado a los activos antes mencionados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, tengo un plazo fijo en mi sociedad, o mi sociedad tiene un plazo fijo en un banco, o he comprado un terreno, o tengo otros activos, yo debo, pareciera, en la línea de pasivos, sustentar de que efectivamente yo tengo un depósito a plazo fijo o adquirí un bien inmueble producto de por ejemplo, un préstamo bancario, porque nos menciona deuda bancaria u otros pasivos. Y lo mismo pasa cuando vamos a evaluar los ingresos, o sea, que estos son ingresos por intereses, por dividendos, por alquileres, producto también de los activos antes mencionados. Si yo tengo un bien inmueble y lo estoy alquilando, pareciera que aquí yo tengo que definir cuánto es el monto de los alquileres, si estoy recibiendo algún interés o un rendimiento por la inversión o por el depósito, igualmente. No obstante, y reiterando un poco lo que acaba de mencionar Giovanna, no observamos aquí gastos y algunas otras cuentas que pudieran estar o ser importantes en el tema financiero de una persona jurídica. Bueno, este es un informe bastante sencillo. Yo creo que pues probablemente sea bastante de uso para algunas personas pues que no mantienen o no tienen claro el tema de su estado financiero, sobre todo cuando son sociedades que no tienen operaciones propiamente, sino que, reitero, son tenedoras de activos. Sin embargo, reiterando lo que hace un momento les planteaba uno de los artículos, recordemos que tenemos esta opción o también la presentación de un estado financiero. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, Mayra, y tengo que hacer la aclaración y la salvedad. El decreto no lo dice o no lo menciona por ningún lado, pero si ustedes a mí me preguntan, Mayra, ¿cuáles los estados financieros yo debería presentar? Siendo que la norma me da esa opción de un estado financiero, yo pensaría que el balance general, porque el balance general recoge pues prácticamente todas las operaciones y te muestra la situación financiera de un negocio en un periodo determinado. Así que pues volvemos y reiterando lo que ya ambas hemos mencionado, de que ahora pareciera que esa responsabilidad que antes estaba enfocada como que al agente residente de tener los registros contables y al contador, ahora pareciera que la responsabilidad está más alineada hacia la junta directiva o a quienes tienen esa potestad dentro del ámbito societario de gobernanza, quienes son los que realmente tienen esa potestad de firmar y declarar, ¿verdad? O presentar esa declaración jurada. Entonces, sería pues mis comentarios sobre este último documento o informe financiero que presenta este decreto. Perfecto, muchísimas gracias a ambas. Todo obviamente muy interesante. Hay varias preguntas que sé que ya se resolvieron, pero con el fin de reiterar la manera de proceder, pues las voy a leer igual. Preguntan, ¿qué sanciones hay para las entidades que no entregan o brindan los registros contables al cierre fiscal de cada año y no informan tampoco dónde están custodiados y quién los custodia? ¿Cuáles serían y por qué? A ver, no sé, Joana o yo, Okay. no sé, cualquiera de las dos. Bueno, hay una sanción para la sociedad Sí. que es que comienza por $5,000 hasta 1,000,000. Sí. Sin perjuicio de que la DGI pueda ordenar la suspensión de los derechos corporativos, como lo está haciendo la superintendencia a los entes residentes por no subir la información de sus beneficiarios finales, del mismo modo, y luego pues entra el periodo de un año de strike off, olvidé la palabra, pero en este proceso, y luego Sí. pues es liquidada forzosamente. Exacto. Y luego para la gente residente, que es la pregunta,
de 5.000 a 100.000 dólares, la multa, pues por no Sí. cumplir con las obligaciones. Perfecto. Sí, que al final son medidas, sanciones generales y tal cual como acaba de mencionar Giovanna, va a depender un poco también de la criticidad o del tema también reincidental, o sea, de muchos criterios o factores que puedan estar en torno a poder que la autoridad pueda determinar si son 5.000, si es no, el monto, más que todo, pero efectivamente en la norma, inclusive en la ley 254 se mencionan las normas o las sanciones para efectos de referencia de quienes están acá puedan también revisar. Es decir, si se presentan los estados financieros, el balance general o inclusive el formato que acabamos de ver, estamos en cumplimiento de la norma como agentes residentes. Si ni Correcto. siquiera presentamos ese documento que acabamos de ver, que como ustedes mencionaban es con información muy básica, estaríamos como agentes residentes en incumplimiento. Correcto, así es. O sea, ya, por ejemplo, y pues esto es un tema relacionado, pero la declaración jurada que nosotros tenemos que presentar de que tenemos o no la información, cuando decimos no la tenemos, ya estamos en un incumplimiento e informando que definitivamente no, o sea, es decir, nos va a tocar tomar las medidas del caso si el cliente se niega a remitirnos esta información. Perfecto, solo para aclarar, porque esas son otras dudas que seguían. Ok, básicamente es lo que acabamos de conversar. Si no tenemos esa información, probablemente tenemos que tomar la decisión de renunciar como agente residente si no queremos el riesgo de multa y reputación. Así es. A ver, son obligatorios. Bueno, mencionen si los registros contables brindados al agente residente deben ser firmados o avalados por contador. Ya mencionaron que le están trasladando esa responsabilidad a la junta directiva, si no estoy mal. Es decir, podemos recibir los registros contables avalados por un contador o firmados por la junta. Bueno, o el informe basado en el formato que nos dio la reglamentación, firmado por alguien de la junta directiva, entiendo. Correcto, así es. A ver, los clientes de los agentes residentes deben brindar los registros contables al cierre de cada año fiscal o solo deben cumplir con uno de los dos requisitos, ya sea el registro contable o informar dónde y quién custodia la información. ¿Podrías repetir? No me quedó muy clara ¿es una inquietud o es un comentario? La inquietud es si con brindar los registros contables o informar quién los custodia y en qué lugar se encuentran es suficiente para cumplir con el requerimiento. No, no es suficiente. No es suficiente. Pero es desde la perspectiva de la persona jurídica al agente residente. Esa sería una repregunta al quien está. Correcto, correcto. Es decir, Sí, si yo como agente residente no recibo los registros contables, pero mi cliente me dice están custodiados por X persona en tal jurisdicción. Ella quiere saber si no. Tenemos que tener el informe. Tenemos que tener el informe o estado financiero. Exactamente, así es. Ok. Y si tenemos la información también donde están los registros contables, mejor. Mejor todavía, sí. Sí, porque puede pasar, perdona, Paula, porque también puede pasar de que efectivamente tengo el estado financiero o el informe, pero resulta que ahora el agente residente, el contador no lo encuentro, no lo ubico y hay un requerimiento de la autoridad competente. Entonces, si yo, agente residente, no sé quién es el contador, me tengo que voltear hacia la persona jurídica para preguntarle y ojalá la persona jurídica tenga la información. ¿Me explico? Y respondan bien. Tener esa información, ese dato, ¿no? Para estar cubierto. La norma no nos dice tanto en el detalle, pero, ¿sabe? La experiencia nos ha dicho que mejor sepamos un poco más dónde está la información. Perfecto. La licenciada Mayra mencionaba que los registros contables deben ir respaldados por facturas y sustentos. Como agentes residentes también debemos pedir esta información. No. Solamente era para temas contables. Sí, eso es un tema contable de la empresa, porque es que efectivamente toda empresa que genera sus registros contables tiene que estar debidamente sustentada. Bueno, los PHs están bajo una
¿Los PHs que están bajo una sociedad anónima también deben presentar registros contables obligatorios o solo los informes de ingresos y gastos? No tienen ingresos ni actividad comercial. A ver, hay que tener claro, por eso que yo hacía alusión a los artículos del alcance. ¿A quiénes alcanzan esta regulación? A las sociedades anónimas, ¿verdad? Otros tipos de estructuras que no son contribuyentes fiscales en Panamá. ¿Se acuerdan que había un artículo también de las excepciones? Y se supone que las sociedades que tienen un PH son contribuyentes fiscales en Panamá. Pensaría yo, ¿no? Y si es así, están exceptuados según lo que establece el artículo, creo que era el artículo 3 de este decreto. En el caso del aviso de operación, donde puedo verificar que las sociedades operan localmente, es decir, con el aviso de operación puedo verificar las sociedades que operan localmente y que quedarían exentas de este requisito. ¿Cómo puedo verificar al cliente, dueño de una fundación, que dice que declara renta y por lo que no envía los registros contables? Bueno, no sé, Giovanna, aquí sí hay un punto que me dejó pensando, porque todas las sociedades requieren un aviso de operación. Pero recordemos que aquí hay un tema, o sea, yo puedo tener un aviso que soy sociedad panameña, pero que mis operaciones no se perfeccionan en Panamá, sino fuera, pero tengo un aviso de operación. ¿Sí? Así que yo no me circunscribo únicamente al aviso de operación. Yo necesito validar si tú realizas operaciones en Panamá o fuera de Panamá. Si tú eres contribuyente fiscal en Panamá o no. ¿No? Eso es importante tenerlo claro porque, reitero, hay excepciones en este decreto y así también existe el alcance, hasta dónde o a quiénes le aplica este decreto. Y en las fundaciones de interés privado también tenemos que tener claro cómo está conformada la estructura de la fundación, si tiene patrimonios, ¿verdad? Porque es que tengo que decirlo, en la práctica nos hemos encontrado fundaciones que ellas creen que están exentas de todo y no tienen estados financieros ni nada y que no pagan impuestos. También tienen obligaciones igual que cualquier otra sociedad anónima en Panamá. E inclusive a generar registro contable si así lo precisa, dependiendo del motivo o la naturaleza para la cual fue creada, porque hay unas que solamente son patrimoniales, pero hay otras que sí están generando actos de comercio. Así yo nada más quería complementar, perdón, María. No, nada más quería complementar que es a veces difícil para los oficiales de cumplimiento, incluso para los abogados, también venir a entender si es contribuyente fiscal o no. Entonces, sí, es difícil, si tiene aviso para nosotros quizás es más fácil, que vemos temas tributarios, también vemos pues como contadoras, pero yo lo que podría recomendar es que se pida la declaración de renta. Si la persona es omisa y como dice Mayra, no ha declarado renta porque no lo ha hecho, pues entonces yo pediría el informe financiero y ya entonces, bueno, la sociedad verá si va a declarar o no, pero al menos hay que tener algo. El informe financiero para el tema de las fundaciones. Correcto. Que es la pregunta puntual. Precisamente la siguiente consulta es: ¿las fundaciones están obligadas a hacer declaración anual de renta? Creo que acaban de responderla. Así es. También consultan que siempre entendieron que era hasta antes del 15 de junio la presentación de la declaración. Ajá, hasta el 15 de junio para el 2024. Exacto. 21, 22 y 23, 31 de marzo. 31 de marzo, correcto. Bueno, si brindé servicio de agente residente año 2021 y 2022, pero renuncié en el año 2023, igual debo reportar 2021 y 2022 de esa sociedad a la que ya renuncié. Ahorita se me escapa el artículo que vi en la ley 254 que responde a esa pregunta y efectivamente sí, porque tuvo una responsabilidad en esos periodos, ¿verdad? Así que tocaría, inclusive, me imagino que debió haber comunicado al nuevo, ¿verdad? Porque el nuevo atiende el periodo donde él ahora le tiene esa
esa responsabilidad, pero el anterior tiene también una responsabilidad, ¿sí? O sea que si hubo un cambio, al anterior le toca presentar hasta donde él estuvo como agente residente y al siguiente, bueno, al nuevo lo que le compete, ¿no? El periodo donde él entró. No sé Bueno, si quedó clara la respuesta. ¿y si se renunció precisamente porque no enviaba la información? Entonces, por ejemplo, de pronto no tiene esos registros. ¿Ahí podría estar igual sujeto? Allí hay un tema que tendría que ver con la persona jurídica. Porque ahora recuerden que la persona jurídica, la junta directiva, es la que tiene que declarar. Y obviamente puede ser, y esta persona, a pesar de que renunció, sea el motivo que fuese, y el día de mañana surge una investigación en ese periodo donde él era agente residente, lo van a llamar. Porque inclusive fue registrado ante la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Y va a estar involucrado de una u otra manera, sea que haya renunciado o no, con esa investigación. Porque lo van a cuestionar y le van a preguntar. Bueno. Consultan si en la declaración de renta en la declaración jurada, perdón, se debe indicar el nombre y el RUC de las sociedades que están exceptuadas del requisito. Sí, se debe incluir el nombre, el RUC y si se tiene la información o no. Sí. La declaración jurada que se va a brindar a la DGI ya no va a tener estos campos. Razón social, RUC, dirección, No. actividad, o sea, ya va a ser general. Aparentemente no, Nombre, exacto. RUC. Si se tiene o no se tiene la info. Perfecto. Dice, siempre hay gastos para que hayan ingresos. Los bancos no trabajan gratis y ellos cobran comisiones. Además, los gastos legales del abogado también son un gasto. Claro sí. Toca netearlos con los gastos. Comentario. Así es. Es que al final son registros contables también y para que toda persona jurídica pueda estar viva y está generando algún ingreso, tiene que generar gastos también. Entonces, para mí no me quedó claro porque no fue parte en el informe los gastos, pero bueno, ya eso quedó redactado así y no tengo mayor tema, pero mi criterio como contadora me parece que debió haber estado un poquito más completo, ¿no? Para poder tener quizás un poco más de criterio y poder entender si efectivamente quien está presentando ese informe es operativo o no es operativo. También. Bueno, preguntan si el informe financiero que se trabaja en la empresa, firmado por alguien autorizado de la junta directiva, sería suficiente. Entiendo que sí, conforme a lo que ya se indicó. Dice, ayer el director de ingresos explicó en el colegio de abogados que van a modificar el Excel, que es lo que acabamos de responder también. Y si el anexo del decreto no muestra cuentas por cobrar, ¿este documento tiene alguna validez contable? Se refieren al informe. Es un formato. Es un formato que por el momento está aprobado. Pero no es un estado financiero. Eso tenemos que estar claro. Porque un estado financiero muestra todo. Es la radiografía financiera de la posición de la empresa. Es un estado financiero. En este informe solamente se limita a ciertos datos. Y ya. Perfecto. Preguntan si la junta directiva puede delegar la firma del informe del decreto. Puede delegar la firma. Es decir, puede ser la representante legal. A un tercero. Seguramente mientras esté sustentado por un acta. Lo indica. Exactamente. Pero tiene que estar dicho o mencionado en un acta formalmente. ¿Sí? Debidamente facultado. Exactamente, así es, tal cual. Las sociedades sin operaciones, aun cuando no tengan activos ni sean offshore, ¿deben hacer la declaración jurada de no operaciones como señala el artículo 6? A ver, sí, pensaría que sí. Es una persona jurídica, no opera, pero igual, Giovanna, aunque tú no operes, tienes obligaciones de presentar tu declaración de renta como no, sin operaciones, ¿no? Igual, en una declaración de renta, pero en un informe igual, si no tienes operaciones, tienes que presentarlo sin operación.
Sí, hay abogados que hacen sociedades, por ejemplo, para trámites migratorios, no tienen, por ejemplo, convenio Panamá-Italia, un ejemplo, a veces no la utilizan en absoluto, entonces esa declaración debe hacerse, la jurada, en el formato que nos pide el decreto. Básicamente, sí o sí, se necesita como mínimo el informe que tiene anexo el decreto. Pero, ok. Dice qué documento puedo solicitar para respaldar que es contribuyente fiscal en Panamá si no necesariamente tiene un aviso de operación. Bueno, está la declaración de La renta. declaración. La declaración de renta, ahí nos damos cuenta si es contribuyente en Panamá, porque va a aparecer operaciones grabadas, no grabadas, exentas, no exentas, y ahí vamos a poder entender si es un contribuyente o no en Panamá. Y eso sobre todo lo va a ver el contador, no el abogado, más el contador. Sí. Contribuyente fiscal tiene diferentes significados. La ley se refiere a contribuyente fiscal de impuestos sobre la renta o cualquier impuesto, porque desde que se constituye una sociedad es contribuyente de tasa única todos los años y se lo convierte de contribuyente fiscal en Panamá. Sí, es una pregunta interesante, pero tenemos que ver algo. Cuando en Panamá, de manera general, y esto un poco ya en la línea conceptual, ¿quién es contribuyente fiscal? ¿Cómo se genera la renta o el impuesto de un hecho generador? Entonces, acá estamos más enfocados a las operaciones o transacciones, así que pensaría más aquellos contribuyentes que tienen obligaciones de declaración de renta, de ITBMS o de otros tipos de impuestos productos de sus operaciones. Y un poco en la línea del formato que nos comparten anexo este decreto, porque están hablando de cuentas por pagar que se lograron para adquirir los bienes o de ingresos que provienen de los bienes. Entonces van más enfocados a esto. Tasa única sí, es un impuesto, es una tasa, pero lo pagas aunque no esté generando operaciones, no hay una fuente de ingreso que esté vinculada o que te haga obligadamente a pagar un impuesto si no estás operando o no has generado ningún tipo de transacciones. Sin embargo, esta es una obligación para crearla, pero eso no significa de que vas a tener operaciones o actividades. Así que en base un poco en la línea la pregunta, pensaría más que todo es el obligado a presentar declaraciones de renta, declaraciones de ITBMS y cualquier otro tipo de obligación relacionada a sus propias operaciones. Bueno, con esto terminamos. Agradecemos muchísimo a Mayra y a Giovanna por compartir esta tarde con nosotros y este tema que sabemos que hay un montón de dudas y consultas, pero esperamos que haya nutrido bastante o les haya dado un poco más de idea de cómo aplicar este decreto. Les recordamos que esta charla va a estar en YouTube probablemente finalizando la tarde o mañana, en caso que la quieran volver a ver y aclarar de nuevo algunos conceptos de los cuales tengan duda. Así que muchas gracias a todos por participar, a nuestros miembros, al equipo de AmCham que siempre nos apoya con estos eventos, a nuestros patrocinadores, a Nicole Fernández, co-chair del comité, y bueno, a nuestras expositoras, que tengan todos una muy feliz tarde. Gracias. Gracias. Bye.